Bien, hermanos, gracias a Dios, aquí estamos nuevamente. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar a ver la importancia de estudiar teología, ¿no? Para algunos esta palabra teología es algo que no cuadra en nuestro entendimiento. Eso de estudiar teología son para los grandes maestros de las escrituras, aquellos que tienen el don de enseñar, aquellos que tienen ministerios, aquellos que son pastores o evangelistas o maestros. Solo aquellos pueden estudiar teología. Bueno, vamos a ver que eso no es así. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia nos enseña y nos exhorta a que nosotros como creyentes debemos estar preparados en todo tiempo y en todo momento, ¿sí? Toda la gloria es para nuestro Señor Jesús. Se me fue el aire. Bien, vamos a meditar un poco. Vamos a citar un Salmos. Vamos, ¿qué les parece al Salmos? Antes de empezar nuestro estudio acerca de la importancia de estudiar teología, ¿por qué es importante? ¿Por qué nosotros como cristianos debemos estudiar, debemos meditar, ¿no? Vamos al Salmo 119, versículo 160, ¿no? Vamos a ver cómo dice la bendita palabra. Vean cómo dice. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Vamos a ver en otra versión, la nueva traducción viviente, dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre, ¿no? Aquí podemos aprender y podemos observar que la palabra de nuestro Señor, ¿sí? La que fue dejada, la que fue escrita. Bien, entonces podemos observar, hermanos, que dice: la suma de tu palabra es verdad. Lo que nosotros como cristianos, como creyentes, ¿sí? Como aquellos que fuimos redimidos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la palabra de Dios. La palabra que no tiene contradicciones. Muchas veces dicen: no, aquí la palabra está fallando, aquí la palabra tiene un error. Bueno, la palabra de Dios no tiene error. No tiene error la palabra de Dios. Entonces la palabra nunca se va a contradecir a sí misma. Lo que pasa es que nosotros no le damos una correcta interpretación a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que la suma de tu palabra es verdad, es porque la palabra es verdad. Su autor es verdadero, su autor es verdadero. Y él y eterno es todo juicio de su justicia, ¿no? Es eterno todo juicio que hace de su justicia, es eterno, ¿no? Vamos a orar, que sea el Señor ayudándonos el día de hoy. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente poder meditar en tu palabra, escudriñarla, meditarla. Tu palabra es importante para nosotros como creyentes, en la cual vamos creciendo, vamos fortaleciéndonos día a día. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, y bendiga a cada persona y a cada hermano. Que sea tu Santo Espíritu iluminándonos en todo tiempo y en todo momento. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición, porque de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar, ¿no? Como les decía, dice la importancia de estudiar teología. ¿Por qué es muy importante para nosotros estudiar teología? ¿Por qué para nosotros es importantísimo meditar en la palabra del Señor? Vean, ¿por qué es importante? Vamos a ir, ¿qué les parece? Vamos a Primera de Pedro capítulo 3, en su verso 15, vean. Vean cómo dice: sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vean, nosotros como creyentes debemos presentar, ¿qué dice? Defensa.
Es decir, nosotros debemos estar preparados, ¿sí? Con toda humildad, con toda prudencia, de una manera que comprensible, razonable y bíblica, que se entienda el mensaje o lo que nos estén preguntando acerca de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos estar preparados en todo tiempo, ¿no? Por esa razón es importante que nosotros estudiemos teología, estudiemos la palabra de Dios todos los días y en todo momento. Porque, ojo, estudiar la palabra de Dios no es leerla, esa es lectura nada más, es lectura nada más, es lectura. Pero estudiar la palabra de Dios es cuando tú tomas un versículo, un capítulo, ¿sí?, un libro de la Biblia y lo empiezas a estudiar, lo empiezas a meditar, ¿sí? Y lo más importante, llevarlo a la práctica, llevarlo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Todo lo que nosotros vamos aprendiendo debemos llevarla a la práctica. Bueno, porque así lo enseña la palabra de Dios, así lo dice en Santiago. En Santiago nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros como creyentes debemos llevar a la práctica la palabra. Por ejemplo, en Santiago nos enseña, es el capítulo 1. Vean, en el capítulo 1 dice, nos enseña: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a nosotros mismos. Como le digo, si nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, es porque la vamos a llevar en nuestra vida diaria, la vamos a llevar en nuestra vida personal, la vamos a meditar, la vamos a practicar. Porque ¿de qué sirve, hermanos? A ver, ¿de qué sirve nosotros? Si alguien nos, como dice en 1 Pedro 3:15, ¿no? ¿Cómo vamos a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre? ¿Cómo vamos a estar preparados con humildad, con paciencia, con prudencia? ¿Sí? ¿Cómo vamos a estar preparados? ¿Sí? ¿Cómo vamos a estar preparados para presentar defensa? Contestar las preguntas. Sí, lo importante es llevarlo a la práctica. Por eso las escrituras nos dicen ser hacedores. Haz lo que dice la palabra y no seas oidor, no nada más lo escuches, porque si lo escuchas nada más y no eres hacedor, pues te engañas a ti mismo. Porque dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sí? Aquí podemos ver. Aquí nos puede enseñar que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo. Es decir, tú te ves en el rostro, en un espejo, te observas, ¿sí? Pero cuando tú te das la media vuelta, te olvidas cómo estaba tu rostro. Así nosotros nos olvidamos de la palabra del Señor. Por esa razón nos enseña, ¿sí?, que nosotros debemos ser hacedores. En otra versión dice, vean, en otra versión nos enseña, pero no solo escuchen la palabra de Dios, escuchemos, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y eso es lo que nos falla. Y eso es lo que, por esa razón no hay un crecimiento en nuestra vida diaria. Por esa razón, en nuestra vida personal no hay un crecimiento. Por eso no podemos aprender más de Dios. No podemos examinar más a profundidad. ¿Por qué? Porque no la llevamos en práctica. Si yo les preguntara el día de hoy, ¿no?, por ejemplo, cada uno de nosotros se reúne en una congregación, ¿sí?, o en una asamblea cristiana, ¿no?, donde el predicador o el pastor predicó y dio el tema. Si yo te preguntara, ¿te acuerdas del tema que dio el pastor o el predicador? Contéstate esa pregunta. Y dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. 23. Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Como Santiago nos enseña aquí
que si tú no la obedeces, ¿sí? Si tú no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, o sea, te olvidas. Tú te ves al espejo, tu rostro, tus cejas, tus ojos, tus labios, tu nariz. Pero al momento de darte la vuelta, te olvidas cómo estabas. Así somos, ¿sí? Por esa razón, la palabra de Dios nos enseña. Vean en el 24. Te ves a ti mismo. Está dando la explicación del versículo 23 con respecto cuando tú te ves tu rostro, tu cara en un espejo. Va a dar la explicación en el versículo 24. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Vemos? Y te olvidas cómo eres. Por esa razón, nosotros como creyentes debemos meditar mucho en la palabra de nuestro Señor. Debemos meditar mucho en la palabra de Dios, ¿sí? Para que la palabra de Dios quede escrita en las tablas de nuestros corazones. Ahí quede escrita. No se nos olvide. Por esa razón, la importancia de estudiar teología, primer requisito, llevarlo a la práctica en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, ¿no? Para que nosotros podamos entender más la palabra de Dios, meditar más la palabra de Dios, ¿sí? Eso es importante. La importancia de estudiar teología. No te limites, no, es que esos son para los grandes académicos, aquellos que llevan años estudiando, años que lleva más tiempo que yo. Yo apenas llevo 2 años en el cristianismo, no, yo apenas 6 meses, ¿no? Todo cristiano debe estudiar teología bíblica, teología sistemática, teología histórica, ¿sí? Para que nosotros tengamos una mejor entendimiento acerca de la palabra de Dios. Para que así nadie nos engañe. Si vienen vientos de doctrinas a nuestra vida, nosotros estemos fundamentados en la roca que es Cristo y nada nos pueda mover. Porque hay a veces que algunos se desvían de la verdad, ¿sí? Algunos se desvían de la verdad y aman más este mundo porque te enseñan lo de este mundo, ¿sí? Por eso algunos no están bien fundamentados en lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aman más este mundo que la palabra de Dios. Le ponen más importancia a este mundo, ¿sí?, que a la misma palabra de Dios. Vean lo que pasó con un personaje de las Escrituras. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, en su verso número 10. A ver, Demas. Bueno, vamos a leerlo en esta versión, ¿vea? Dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y ya hay problemas aquí. Por esa razón, si tú quieres estudiar la teología, las escrituras, quieres conocer más acerca de nuestro Señor, acerca de Dios, no debes amar las cosas de este mundo, de esta vida, ¿sí? Como Demas me abandonó. Al apóstol Pablo lo había abandonado, ¿sí? Fue uno de los discípulos más cercanos de Pablo, junto a Lucas y Epafras, ¿sí? Esa palabra en nuestra versión, en la Reina Valera 1960, cuando dice Demas me ha desamparado, esta palabra desamparado, podemos observar, amados hermanos, que esa palabra significa abandonar por completo, ¿sí? Sí, abandonar por completo. Aquí el apóstol Pablo necesitaba a Demas, ¿no? Pero Demas amó más a este mundo, los deseos de este mundo, que a Cristo, que su devoción a nuestro Señor Jesús. Amó a este mundo, ¿sí? Abandonó por completo la obra de Cristo. Se fue al mundo. ¿Y se fue a dónde? Y él dice, y se ha ido a Tesalónica, porque al parecer en Tesalónica era un lugar más considerable, más seguro, donde podía estar. Amó más este mundo, ¿sí? Demas fue un discípulo en los buenos tiempos que nunca calculó el costo de un compromiso genuino a Cristo o con Cristo, ¿no? Porque para seguir a Cristo, ¿sí?, para conocer más de Dios, hay un costo, y ese costo es dejar a este mundo, ¿sí? No como lo dicen las Escrituras en Santiago. Vean,
Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un crecimiento en la vida del cristiano? Vean, Santiago capítulo 4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo? Esto es lo que le estaba pasando a Demas. Demas estaba amando más a este mundo. Había una amistad con este mundo. Por eso dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo va a haber un crecimiento? ¿Cómo vas a ser maduro en lo espiritual? ¿Cómo vas a ir alcanzando la madurez en lo espiritual? Sí, amas a este mundo, amas las riquezas, amas la vida de este mundo, lo que te ofrece este mundo. ¿Cómo vas a crecer? Por eso cuando vienen falsas enseñanzas, vientos de doctrinas, te arrastran, ¿sí? Eres llevado totalmente. ¿Por qué? Porque en tu vida no hay un cimiento firme en Cristo Jesús. No hay un cimiento firme en Cristo Jesús. No estás en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No estás en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, si nosotros queremos estudiar teología, la teología es para todo aquel que tiene hambre. ¿Sí? Por eso las escrituras nos enseñan, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así lo dice en el Sermón del Monte, así lo dice en Mateo capítulo 5. ¿Quieres ser un bienaventurado? De paso, la palabra bienaventurado es bendecido, dichoso, feliz, ¿sí? Bienaventurados, ¿no? La importancia de estudiar teología es para todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, hambre de conocer de Dios, sí, hambre de conocer de Dios. Por eso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dice aquí, podemos ver en esta imagen, en Hechos 17:11, ¿sí? Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, ¿sí? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a Hechos 17:11, ¿no? Vean en Hechos 17:11. Hechos 17:11. Aquí podemos ver: y estos eran, ¿sí?, más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Sí? Estos recibieron la palabra con toda solicitud. Vemos, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si lo que Pablo estaba hablando, ¿no?, acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su muerte, acerca de su resurrección, acerca de él, de los padecimientos, los hermanos de Berea, ¿sí? Estos son los hermanos de Berea. Estos son los hermanos de Berea. Podemos ver, aquí podemos ver a través de la palabra de Dios que en Hechos 17:11 podemos ver que estos eran más nobles. O sea, podemos ver, vean hermanos, ¿no? En Hechos 17:11 tenemos algo muy importante. Tenemos algo muy importante en Hechos 17, ¿no?, que ellos escudriñan. Escudriñan la palabra de Dios. Por ejemplo, esto viene siendo alusión, escudriñar, hacer pozos. Escarbar. Sí, y estos hermanos son, ¿de dónde? De Berea. Estos hermanos eran más nobles, escudriñaban las escrituras, no
meditaban en lo que es la palabra de Dios, ¿no? Tienen una mentalidad más abierta, escucharan con entusiasmo el mensaje de Pablo, pero día tras día examinaban, ¿no? Estos hermanos deberían, así debemos de ser, hermanos, así debemos de ser, examinar la palabra. La pregunta es, ¿tú examinas o ustedes examinan la palabra de Dios día tras día para ver si concuerda con la palabra de Dios? ¿Sí? Aquí en Hechos 17:11, Pablo con qué predicaba, o sea, porque el Nuevo Testamento no estaba completo, como hoy en día nosotros la tenemos. Pablo, el apóstol Pablo, predicaba con el Antiguo Testamento, ¿no? Predicaba acerca de los padecimientos de Cristo, predicaba acerca de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo con el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos meditar, debemos escudriñar, debemos escarbar, debemos examinar las Escrituras día tras día. Sí leerlas, pero escudriñarlas, examinarlas, ¿sí? Para que nosotros vayamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En la gracia del Señor Jesucristo. Bien, entonces estos hermanos de Berea escudriñaban. Escudriñar es hacer pozos, escarbar. Por ejemplo, amados hermanos, por ejemplo, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, ¿no? Esta referencia de escudriñar, de hacer pozos, se refiere más que nada, se está refiriendo cuando uno quiere encontrar agua. Tú no escarbas a 1 metro, a 2 metros, escarbas más hasta que encuentras esa fuente, ese manantial donde brota agua. Así nosotros debemos hacer pozos en las Escrituras. Y si tenemos esto lo llevamos a la práctica, como dice Santiago. Tú lees, por ejemplo, lees el Evangelio de San Juan, lees el capítulo 1, capítulo 2, bueno, todos los capítulos, y de ahí vuelves a leer nuevamente y dices, oh, esto no lo había visto, ya lo había leído. No sé si eso les ha tocado, que luego dice, esto ya lo había leído, pero no había puesto atención en esta parte, ¿sí? Ahí, esa es la importancia, escudriñar, hacer pozos, examinar la palabra de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Debemos examinarla. Debemos examinarla, la palabra del Señor, para que nosotros vayamos creciendo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para que seamos como los hermanos de Berea, que ellos no se dejaban engañar, no porque el apóstol Pablo fue un conocedor de las Escrituras, un docto, ¿sí? De las Escrituras, le creían, ¿no? Hay que ser nosotros como los hermanos de Berea, escudriñar cada tiempo, cada momento, ¿no? La palabra de Dios, ¿sí? Por esa razón, nunca va a haber un crecimiento en nuestra vida si nosotros no escudriñamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Bien, vamos a meditar un poco. Por ejemplo, aquí, es lo que estábamos explicando, ¿no? En este pasaje. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, o sea, los hermanos de Berea eran más nobles, ¿sí? ¿A qué se refiere? Pues tenían una mentalidad más abierta, ¿sí? Escuchaban con entusiasmo el mensaje, ¿no? Y día tras día examinaban. Ahora pregunta, ¿evalúa usted, es una pregunta, evalúa usted los sermones y las enseñanzas que escuchan o que escucha? Usted las evalúa, o sea, las trae a la
escritura para ver si eso es verdad o no, como los hermanos de Berea. Ellos examinaban las escrituras para verificar que el mensaje que habían escuchado era correcta, ¿sí? Era correcto, ¿no? Lo hacemos. A ver, está hablando tal predicador, está hablando un mensaje y nosotros la traemos a la luz de la palabra de Dios. Recordemos que el Salmo 119, versículo 160 dice que la suma de tu palabra es verdad, ¿sí? La palabra de Dios es verdadera, no hay error. Muchos dicen, tenemos o hay error en las escrituras, ¿no? Tiene contradicciones. Por ejemplo, luego dicen, Dios mintió o Dios se arrepiente. A veces no lo leemos en el contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un pasaje que dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Y en Génesis capítulo 6 se arrepintió de haber hecho al hombre. Y ahí luego decimos, aquí está la contradicción. No, debemos meditarlo a través de la escritura, en el contexto, ir a la palabra original, ¿sí? Porque recordemos que nuestras escrituras fueron escritas en el original. En el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas porciones de Daniel en arameo. Y el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Entonces nuestra Biblia es una copia de la copia de la copia de la copia de los manuscritos originales. Debemos ir a los originales para ir entendiendo. Pero esa es una pregunta. ¿Usted evalúa los sermones y las enseñanzas que escuchan? Usted las examina, agarra su Biblia, se sienta y las medita para ver si eso es la palabra de Dios como la están explicando, o la escucha y la cree nada más. La escucha y la cree, la sostiene, la lleva a cabo, ¿no? Y no pasa por su mente o en su corazón, ¿sí? Meditar en la palabra de Dios. Nosotros debemos ser, amados hermanos, debemos de ser como el profeta. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Jeremías vamos a ir a este pasaje, a Jeremías capítulo 15, versículo 16. Por ejemplo, nosotros debemos comer la palabra de Dios, sí, como dice la palabra del Señor. Vamos a Jeremías, vean. Vamos al profeta Jeremías, vean. Vamos a Jeremías capítulo 15, versículo 16, vean. Dice, y fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Aquí podemos ver, amados hermanos, esta es la clave, hermanos, para que nosotros vayamos creciendo, ¿no? La palabra la debemos comer, la debemos de devorar, la palabra del Señor, como un platillo que a ti te gusta aquí en lo terrenal, un platillo como lo disfrutas, ¿no? Tienes hambre de comer ese platillo que más te gusta, ¿no? Te lo comes, lo saboreas, ¿no? Así debemos nosotros devorar, saborear la palabra de Dios. ¿A poco no? Cuando tú comes un platillo, hablando aquí en lo terrenal, ¿estás enojado? No, estás gozoso, hermano o hermana. Estás gozoso, estás feliz, porque estás comiendo el platillo que más te gusta. Bueno, la palabra dice, y fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra de Dios nos debe de causar gozo, nos debe de causar alegría en nuestro interior, ¿sí? Que estamos comiendo, nutriéndonos con la palabra del Señor. Si tú quieres crecer, debes devorar la palabra de Dios, debemos comer la palabra de Dios y debemos de estar nosotros, ¿qué? Gozosos.
debemos estar gozosos y alegres. ¿Esto hay en nuestra vida? ¿Comemos? ¿Nos alegramos? ¿Nos gozamos? ¿Eso hay en nuestra vida? Pregunta, ¿quieres estudiar teología? Debes empezar a poner en práctica la palabra de Dios. Debes comenzar, amado hermano, amada hermana, a comer la palabra de Dios, a llevarlo en tu vida diaria, a practicarla, y así te va a dar Dios, te va a ir dando iluminación a través del Espíritu Santo que ha venido a morar con nosotros. Por eso Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Toda verdad y a toda justicia. Eso debemos de hacer. Eso debemos de hacer nosotros, ¿sí? Debemos meditar en la palabra de nuestro Señor, ¿sí? Debemos comerla, así como comes tú tu platillo favorito, lo saboreas. Así nosotros la palabra de Dios. No debemos decir, como a veces les digo, a veces salen con estos pasajes: leer mucho mata, o como dice el pasaje, la letra mata. Eso, me acuerdo cuando yo estaba empezando en el camino del Señor, un pastor decía: hermanos, yo estaba joven, hermanos, no lean mucho la palabra de Dios, acuérdense que la letra mata. Un texto fuera de contexto. ¿Y qué hacíamos? No leíamos. Estábamos muertos, dormidos. ¿Por qué? Porque no comíamos el alimento, el sustento diario, el pan diario de nuestra vida. No lo comíamos. Y por esa razón no había un crecimiento en nuestra vida. ¿Todo por qué? Por una falsa enseñanza. ¿Y todo por qué? Porque uno ignoraba las escrituras, ¿sí? Éramos ignorantes. Por esa razón es importante, si tú quieres estudiar teología, estudia acerca de Dios. Investiga, sumérgete en la palabra de nuestro Señor, ¿sí? No es malo estudiar. Vean cómo dice, vamos en 1 Timoteo, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13, vean cómo dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo, a su hijo en la fe, ¿sí? Timoteo, que fue pastor en Éfeso, era el encargado, ¿no? En Éfeso, le dejó claro y le escribió la primera carta que él se ocupe en estas cosas, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por ejemplo, estas cosas deben formar parte de la práctica constante de Timoteo, ¿sí? Estas cosas deberían formar parte de la práctica constante de Timoteo y su estilo de vida. Igual en nosotros. Estas cosas, lectura, exhortación y enseñanza, deben formar parte de nuestra vida cotidiana. Deben formar parte. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos creciendo, ¿sí? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, ¿sí? Eso debemos encargarnos nosotros como creyentes, debemos hacerlo como creyentes, ¿sí? Lectura, exhortación y enseñanza. Lectura, leerla personalmente o en los cultos de adoración, ¿sí? Cuando nosotros leemos en nuestra habitación, en nuestro cuarto, en nuestro espacio, ¿sí? En nuestro espacio, ¿sí? Privado, donde nosotros nada más, ahí es el lugar, es para estudiar la palabra de Dios y orar, ¿sí? Debemos leerla. O en los cultos de adoración, los domingos, cuando nos reunimos, debemos leerla a los hermanos también. Eso es bueno. Exhortación, cuando conforta, anima y consuela, ¿sí? También las escrituras nos enseñan cómo nosotros debemos de confortar el pecado de alguien. No decirle: eres un hijo del diablo y por esa razón te está pasando eso. No, hay formas de confortar el pecado. Hay formas de cómo animar, cómo consolar. Hay formas cómo exhortar, cómo confortar el pecado. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo,
En Proverbios 16:6 nos enseña la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Sí? Así podemos ver, vean cómo dice en Proverbios 16:6. ¿Sí? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. De esta forma, nosotros debemos tener la capacidad, ¿sí? Para nosotros, si vemos a un hermano o una hermana que no anda rectamente delante de Dios, ¿cómo lo debemos de corregir? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. De esa forma debemos de corregir. Por esa razón, ¿sí? A Timoteo se le manda: ocuparte, dedicar tu tiempo en estas cosas, para que tú o nosotros estemos preparados para leer la palabra de Dios, ¿sí? Para exhortar y para enseñar, ¿sí? A un hermano está pasando por momentos de tribulación, ¿cómo animarlo? ¿Cómo consolarlo? A un hermano o hermana que ha cometido pecado, ¿cómo confortar ese pecado? ¿Cómo hacerle que vea la realidad y vuelva a Cristo? Sí, nosotros debemos de ocuparnos en esto. Pero a veces estas cosas, por ejemplo estas cosas, lo que es, estamos aquí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, nos enseña la lectura. Exhortación. Lo que nos dice enseñanza. ¿Qué pasa con esto? Fácil, no lo hacemos. ¿Te preguntas por qué? ¿Nunca te has preguntado por qué? Fácil la respuesta. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Sí? Esto encarga el apóstol Pablo a Timoteo: lectura, exhortación y enseñanza. Ocúpate en estas cosas. En Efesios nos enseña que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Decimos: no tenemos tiempo. No, es que yo salgo tarde de trabajar. No. Para todo hay tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de jugar, tiempo de comer. Para todo hay tiempo. Pero menos hay tiempo para leer la Biblia, dice uno. Para estudiarla, para meditarla, para profundizar. Eso sí, no hay tiempo. Entonces, nosotros debemos de ocuparnos en esas tres cosas. La enseñanza es muy importante. La enseñanza es muy importante dentro del cristianismo. Para nosotros como cristianos es nuestro plato fuerte, es nuestro platillo, ¿sí? Es nuestro alimento, la enseñanza. Pero a veces decimos: no hay tiempo, ¿sí? No hay tiempo, ¿sí? No hay tiempo para esto. Pero sí, la palabra de Dios nos enseña que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Pero a veces nosotros no nos damos el tiempo o nos dedicamos a otras cosas. Por ejemplo, esta palabra, enseñanza, en el griego significa, por ejemplo, tiene este significado. Por acaso los que no sepan, significa didascalía, que quiere decir instrucción,
instrucción, ¿sí? Enseñanza. ¿Sí? Instrucción, enseñanza. ¿Sí? Donde denota ¿sí? Acción de enseñar. Acción de enseñar. Sí, esto lo que nosotros, la enseñanza, en el griego es didascalía, que significa instrucción, enseñanza, donde tiene una denotación que lleva a acción de enseñar a otros. Eso la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Eso le encarga a Timoteo, que debe enseñar, ¿sí? Debe enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Debe enseñar. Eso es lo que nosotros nos debemos dedicar hoy en día. Si tú quieres aprender teología, debes estudiar, debes hacer lo que dice la palabra de Dios, debes comer la palabra de Dios, ¿sí? Debes llevarlo a la práctica en tu vida diaria, ¿sí? Debes escudriñar todo en todo tiempo como los hermanos de Berea, ¿sí? Eso es lo que nos enseña la bendita escritura, la palabra de Dios, ¿sí? Bien, hermanos, Dios les bendiga, ¿no? Hasta aquí le dejamos, ¿no? Hasta aquí. En otra ocasión, en la próxima enseñanza, vamos a ver qué es la teología, ¿no? ¿Qué es la teología? Para ir aprendiendo. Ahorita vimos lo principal, la importancia. ¿Por qué nosotros debemos estudiar teología? Para no ser engañados, ¿sí? Porque la verdad, vean las escrituras, cómo nos enseña. Si nosotros no escudriñamos la escritura, no meditamos en la palabra de Dios, vean en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17 dice, pues no somos como muchos. ¿Por qué dice la palabra de Dios? No somos como muchos. Esta palabra, muchos, ¿sí? Esta palabra, muchos, se está refiriendo a los falsos, que hay falsos que medran falsificando la palabra de Dios. Dice, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Eso debemos hablar. Cuando nosotros estamos predicando o enseñando acerca de Cristo, estamos hablando, ¿sí? Delante de Dios, como si Dios estuviera enfrente de nosotros y le estamos hablando a Él. ¿Sí me explico? Delante de Él. Por esa razón es importante estudiar teología. No nos limitemos a decir, eso es para los que llevan mucho tiempo, los que tienen ministerio de enseñanza, ministerio de pastorado. No, es para todos, todos. Así como los de Berea, así como el profeta Jeremías comía la palabra de Dios, la devoraba, así nosotros, así como Timoteo se le instruyó, lectura, exhortación, enseñanza, también nosotros, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Nosotros debemos de meditar en la palabra de Dios. La gloria y la honra es para nuestro Señor, ¿sí? ¿Y cómo nace una persona? ¿Cómo va a nacer una persona? A través de la palabra de Dios, así lo enseña la palabra de Dios, ¿sí? Por esa razón nosotros debemos pasar tiempo en las escrituras, dedicarnos a estudiar, dedicarnos a meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, quiero que vayan a Primera de Pedro, vean, con esto vamos a ir terminando. Primera de Pedro, con esta terminamos. Primera de Pedro 1:23, ve. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto, una persona va a llegar al conocimiento de la verdad, va a ser nacida de nuevo por medio de la palabra de Dios que vive para siempre. Vean, en otra versión dice, pues ha nacido de nuevo, pero aún a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna
y viviente palabra de Dios. Proviene de la eterna. La palabra de Dios no se va a acabar, es eterna, porque su autor es eterno y vive para siempre. Por esa razón, nosotros debemos esforzarnos a enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta breve meditación de tu escritura. Ayúdanos a ir comprendiendo por qué debemos estudiar teología. Toda la gloria y toda la honra es para usted. Te amamos y te adoramos, Señor nuestro. Gracias, Señor. Tú eres el Rey. Tú eres el soberano. En tus manos está el hálito de todo ser viviente. Espíritu Santo de Dios, enséñanos, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Te amamos y te adoramos. Amamos tu venida. Cuando usted venga y seamos llevados, seamos arrebatados, esperamos tu venida, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada persona. Bendígala grandemente. Amén.